A ver, esta es una de esas teorías fascinantes que se niegan a desaparecer. La idea de que Jesús, durante esos años de los que no sabemos nada, se fue a la India. Vamos a ver qué hay de cierto en todo esto. Pues mira, todo el misterio arranca con este número, 17. Son 17 años perdidos. Un agujero negro en la biografía de Jesús. Lo vemos con 12 años en el Templo de Jerusalén y de repente, ¡zas!, reaparece con casi 30 para empezar a predicar. Claro, la pregunta es, inevitable, ¿no? ¿Dónde se metió durante todo ese tiempo? Es literalmente uno de los grandes casos sin resolver de la historia. Y claro, para rellenar este vacío ha surgido una teoría que es tremendamente popular, una que tiene todos los ingredientes de una peli de aventuras, casi una superproducción de Hollywood. Bueno, para tirar del hilo de esta teoría resulta que solo hay una pista, una sola, y curiosamente nos lleva a un libro que escribió un periodista ruso en el siglo XIX. Todo, absolutamente todo, nace aquí, con este libro. Es la fuente original, el kilómetro cero de esta historia. Su autor, Nicolás Notovich, es el único responsable de que hoy estemos hablando de esto. A ver, la historia que cuenta Notovich es una aventura en sí misma. Dice que estaba de viaje por el Tíbet, se partió una pierna y acabó recuperándose en un monasterio remotísimo, el monasterio de Gemis. Y allí, según él, el abad del monasterio le contó un secreto guardado durante siglos y le habló de unos manuscritos que relataban la vida de un profeta de Occidente llamado Isa, que es como se dice Jesús en árabe. Y lo que contaban esos supuestos manuscritos, ojo, era un viaje iniciático de película. Un Isa adolescente con 13 años que se va a la India, estudia los textos sagrados de los Vedas, se harta del sistema de castas y se tiene que ir de allí. Luego aprende con los budistas y finalmente a los 29 vuelve a Palestina convertido en un maestro que ha mezclado toda la sabiduría de Oriente. Suena genial, ¿verdad? Casi demasiado bien para ser verdad. Y como era de esperar, los académicos no tardaron en ponerlo a prueba. Y es aquí donde el chiringuito se empieza a venir abajo. Pues casi de inmediato, el mayor experto en cultura india de la época, un tal Max Muller, saltó. Y es que ni siquiera le hizo falta ir al Tíbet. Se dio cuenta de que la historia tenía fallos de lógica por todas partes. Dijo que estaba plagada de inverosimilitudes insuperables. Pero bueno, la prueba de fuego, el golpe definitivo, vino cuando otros investigadores sí fueron al monasterio de Gemis. Fijaos en el contraste, porque es brutal. Notovich decía que un ruso se había roto la pierna allí, y los monjes dijeron que por allí no había pasado ningún ruso. ¿Y los manuscritos secretos? El abad negó que existieran. ¿Y el profeta Isa? Primera noticia que tenían. Vamos, que la historia se desmontó por completo. Así que, como os podéis imaginar, la conclusión de los académicos es unánime. Y vamos, demoledora. Se considera un fraude, un bulo sensacionalista para vender libros en una época en la que todo lo oriental estaba de moda. De hecho, es que el propio Notovich acabó confesando que se lo había inventado todo. Vale, caso cerrado, o lo. Porque podríamos pensar, bueno, vale, olvidemos a Notovich, que era un farsante. Pero, ¿y si la idea de fondo pudiera ser cierta? Vamos a la prueba definitiva, la que no depende de él, el propio mensaje de Jesús. La pregunta del millón es esta. Si analizamos lo que Jesús enseñaba, ¿encontramos alguna huella, algún ADN de pensamiento hindú o budista? ¿Hay algo en sus palabras que nos haga pensar que pasó casi 20 años en Oriente? Pues mira, lo que encontramos es literalmente todo lo contrario. Esta frase del Evangelio de Mateo es una bomba para la teoría. Jesús se ancla, de forma explícita, en su tradición, en la tradición judía. Su punto de referencia, una y otra vez, es la Torá, la ley de Moisés. Pensemos en su mandamiento más famoso. Amarás al prójimo. ¿Suena súper universal, a que sí? Pues no tanto. La palabra hebrea original que se usa es reá. Y como vemos aquí, reá no se refiere a toda la humanidad, sino a otro israelita. Es una visión mucho más local, más tribal de lo que solemos pensar. Y si quedaba alguna duda, hay una escena con una mujer sirofenicia que es, bueno, es brutal. Esta mujer, que no es judía, le pide ayuda, y la primera respuesta de Jesús es durísima. Llama hijos a los judíos y perros a los que no lo son. Y solo la ayuda cuando ella acepta esa posición de inferioridad. Esto choca de frente con la idea de un maestro universal y cosmopolita. Así que, si juntamos todas las piezas del puzzle, el veredicto de la historia es bastante claro. La evidencia no apunta a un sabio universal que ha viajado por el mundo, sino a un profeta judío, una figura muy concreta de su tiempo y de su lugar. Y hay una frase del sacerdote y académico John P. Mayer que lo resume a la perfección. Después de décadas de investigación, esta es la conclusión. Jesús fue, ante todo,
después de todo, y solamente un judío. Es decir, que no se le puede entender si lo sacamos de su contexto. Más concretamente, su perfil es el de un profeta apocalíptico. Al igual que Juan el Bautista, él estaba convencido de que el fin del mundo, o al menos el fin del orden establecido, estaba a la vuelta de la esquina. Era inminente. Y ojo que esto no es una interpretación, ¿eh? Lo dice él mismo, palabra por palabra. Promete que algunos de los que le están escuchando no morirán antes de ver llegar el reino de Dios, que esta generación lo verá todo. Estaba convencidísimo de que el final iba a pasar ya, en su tiempo de vida o en el de sus discípulos. Por esto, el teólogo Albert Schweitzer acuñó un término clave: la ética de interín. Lo que viene a decir es que las enseñanzas de Jesús no eran una filosofía para la vida, de estas atemporales. Que va, eran más bien un protocolo de emergencia, unas instrucciones para el poquito tiempo que quedaba antes del final. Una mentalidad 100% judía, que no tiene nada que ver con la visión del tiempo cíclica y a larguísimo plazo de la India. Y todo esto nos lleva a la última pregunta, y para mí es la más interesante de todas. Si la teoría no se sostiene por ningún lado, si es un fraude demostrado, ¿por qué sigue siendo tan popular? Pues todo apunta a que la respuesta está en un deseo muy de nuestro tiempo de desjudaizar a Jesús, de quitarle esa parte judía que a veces nos resulta incómoda o extraña. Es un intento de crear un Jesús más universal, más New Age, más a la carta, separándolo de sus raíces históricas. Al final, la persistencia de este mito nos pone frente a un espejo y nos hace una pregunta bastante incómoda. La cosa va de esto. ¿Estamos buscando al Jesús que fue, el de la historia, anclado en su mundo? ¿O nos estamos fabricando un Jesús a medida que encaje mejor con lo que nos gustaría que fuera? La respuesta seguramente dice más de nosotros que de él.